Buenos días. Y antes de empezar, una palabrita que me dio el Señor. Ahí, ¿no? Voy a poner aquí, les voy a leer una cosita que me puso el Señor ahorita antes de entrar aquí adelante. ¿Dónde está? Esto es en Santiago 4:6, dice, pero Él, hablando de Dios, ¿no? Pero de Cristo, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros, dice. O sea que aquí la soberbia es el principal problema que tiene Dios con los hijos. Porque ni siquiera es el diablo aquí, porque dice que si resistimos, que si somos humildes y nos sometemos a Dios, dice, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. Así que el principal problema en nuestros corazones, en nuestra vieja naturaleza, es la soberbia. Y a veces uno dice soberbia, que es una actitud muy así, pero soberbia en realidad es pensar que nosotros somos autosuficientes en todo. Y no es reconocer que realmente necesitamos de un Dios superior, de un Dios lleno de amor, pero también de justicia y de poder para poder cambiarnos. Entonces ahora vamos a hablar justamente de este proceso de cómo germinar la vida de Dios, de Cristo, en nosotros. Es muy importante porque esto se trata de nuestro corazón. Porque si tenemos un corazón endurecido y nosotros hacemos actividad y hacemos nuestras... no va a poder germinar la semilla de Dios en nosotros. Entonces es muy importante saber que un corazón humilde sí puede albergar para empezar esa semilla. Entonces la vida cristiana no comienza con una doctrina realmente. Porque ¿cuántas doctrinas he escuchado yo? Desde niño yo también iba a iglesia o en colegio católico, pero me entraba por aquí, me salía por aquí, solo era religión. Pero no conocía al Señor, ni siquiera, bueno, para mí era historia Jesucristo. Ni con una decisión moral, porque esto no se trataba tampoco de moralidad. Yo cuando vengo a Jesús, cuando vengo a Cristo es porque reconozco que realmente no funcionaba nada en mi vida y que tengo una necesidad superior. Esa necesidad me llama a venir al Señor y quebrantarme delante de Él. Ni tampoco con un compromiso religioso, ¿no? Porque como los fariseos, ¿qué hacían? Ellos decían que sí, que conocían la escritura, todo, pero no lo conocían al Señor. No lo podían ver a Jesucristo, pese a que estaba ahí. Entonces esto comienza con una semilla. Ahí están las preciosas jóvenes. Esa pequeña semilla que entra en nosotros, como estaba ayer en la previa, estábamos hablando, siempre hay una previa antes de la prédica, los sábados en la mañana. Y Roberto decía, realmente, Mauricio, Dios es un Dios milagroso, porque cambia las vidas, ¿no? Pero el mayor milagro realmente que opera en lo invisible es cuando nosotros en ese corazón quebrantado, decididos a hacernos a Él el Señor de nuestra vida, lo recibimos. Ese corazón así que se ha humillado ante el Señor, viene a través del Espíritu Santo entre nosotros esa semilla. Cristo mismo, el Espíritu del Señor en nosotros. Pero eso tiene que germinar. Esto es un proceso. No es que ya entró Cristo y ya, ¿no? Porque hay un problema con el pecado. Pero la naturaleza del hombre siempre es la tendencia hacia el pecado. Como dice Joseph Prince, uno de los predicadores que me encanta, habla de la gracia, pero también habla cómo con la gracia podemos combatir el pecado. Dice que nosotros no pecamos, no somos pecadores porque pecamos.
Dice que pecamos porque somos pecadores. ¿Se entiende la diferencia? Porque esa naturaleza la hemos heredado. Entonces esta semilla que hemos recibido contiene toda la plenitud de Dios en esa semillita que tiene que crecer, que ahí ya depende de nosotros, en forma de vida, pero que necesita terminar, desarrollarse y expresarse. Porque si no se expresa, si no se desarrolla, no va a lograr expresarse. Entonces, esa semilla que recibimos está oculta, como le estaba diciendo, bajo el orgullo de esa vieja naturaleza. Yo cuando he venido al Señor realmente ni me daba cuenta lo orgulloso que era, ni me daba cuenta lo egoísta que era. No me daba cuenta, pensaba que era un buen muchacho todavía. Con errores sí, pero uno piensa, y no se da cuenta las cosas que tiene. Bajo la autosuficiencia, bajo el conocimiento natural, porque a veces lo natural nos distrae tanto que pensamos que eso es. Y bajo la religiosidad del alma. Eso es importante saber, ¿no? Un alma religiosa en realidad es esa alma que opera en la actividad o pensando que agrada a Dios por fuera, pero no tiene realmente ese corazón humilde, donde Dios puede operar. ¿Me entienden, no? Esa es la diferencia, porque los religiosos pueden hablar de la palabra, todo, pero no expresan realmente al Señor, como hacían los fariseos, ¿no? Decían que eran los peritos de la ley, de la escritura, pero no había revelación, no había profundidad, no entendían. Si en Isaías está Cristo, si uno lee Isaías, que es 900 años antes de Jesucristo, Isaías dice exactamente todo el proceso que ha pasado Jesucristo. Por sus llagas fuimos llamados, fue como cordero llevado al matadero, lo golpearon todo. Y de su boca no salió ni una palabra cuando lo azotaban. Pero no lo entendían, porque eran solamente letra muerta y la ley. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo, no recibe solamente un perdón, porque sabemos que cuando venimos al Señor, ese milagro, Él nos limpia, ¿no?, de todo pecado. ¿Cómo puedes volver a empezar? Si no recibimos su vida, entonces, si tenemos ese privilegio, ese milagro ocurrido en nosotros, tenemos que cuidar esa vida, que germine esa vida. Y recibimos a una persona que es Cristo mismo en forma de espíritu, porque Él viene a morar en nuestro espíritu. Cristo y nuestro espíritu, en forma de espíritu vivificante. Fíjense que Adán vivía en el paraíso con la presencia del Señor, hasta que comió del árbol prohibido. ¿Qué tenía que comer ahí? De ese árbol se tenía todo. Satanás ya estaba tentando ahí. Y en nuestra vida, aunque seamos cristianos, nos va a tentar todo el tiempo. Pero cuando fue expulsado Adán del paraíso, se volvió un hombre, dice, ahora con el sudor de tu frente trabajarás y comerás. Se volvió un hombre natural, y ese espíritu de Adán es el que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán era alma viviente. Él vivía por el alma, por las emociones, vivía por lo natural. Pero el segundo Adán le dicen que es Jesucristo, porque después cuando Él vino y trajo la gracia, dice, y el postrer Adán, que es Jesucristo, es un espíritu vivificante, espíritu que da vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor, ¿no? ¿Y cómo obtengo esa vida y esa vida en abundancia? Estaba orando Cristinita ahora sobre cuando estábamos aquí antes de que yo suba, en la previa, y decía, Señor amado, por favor, ese temor, porque hay una cosa que es permanente en el hombre natural, ese temor que no sabemos de dónde viene. En el hombre natural siempre hay temor, a veces no sabemos de qué. Incluso estando con el Señor me despierto un día, ¿y ese temor de qué es? Hasta que me tengo que alinear. Pero su perfecto amor echa fuera el temor. Ese espíritu vivificante trae todos esos beneficios a su gracia. Entonces, el primer hombre, Adán, alma viviente. En ese estado estábamos antes de venir aquí, a Jesucristo. No a este ambiente, sino a recibir a Jesucristo.
Pero con Cristo tenemos ahora el espíritu vivificante. Otra laminita, por favor, Ebert. Entonces, hemos hablado de esa semilla que se ha sembrado en nuestro corazón, que es la vida misma de Cristo. Ahora hay un proceso en que tenemos que alimentarla, tenemos que crecer en eso. Entonces, esa vida no entra para quedarse inactiva. Hay veces que recibimos a Jesús y listo, hago mi vida, todo, ya sé que he recibido a Cristo. No, Él entra con un propósito a tu vida. Entra para crecer, para tomar forma, para llenar todo tu ser y poder manifestarse. Qué lindo es ver una persona que lleno de Cristo, de la vida del Señor, y cuando entra en un ambiente, cambia el ambiente, ya no el ambiente lo cambia a él. Es así cuando se manifiesta uno el Señor, uno entra en un ambiente y cambia el ambiente por la presencia del Señor. Entonces, germinar implica romper la cáscara del yo. Eso sí que va a doler, ¿no? Ese mi yo perfectito que me había hecho durante toda mi vida, con la influencia de todo el ambiente, de todo lo que el mundo me decía, mi familia, los amigos. Así estaba formado, esa mente formada así. Y romper ese yo, claro que va a costar a la carne. Ese viejo hombre le cuesta romper, claro que le cuesta, porque tiene que romper primero esas estructuras, esos paradigmas que hemos venido arrastrando. Si no rompes esos paradigmas y los cambias por la verdad, no hay cambio. Entonces la vida de Cristo en nosotros es incorruptible, no puede morir, no puede fallar. Es la parte santa que tenemos. Cuando a mí me dice santo alguien, lo santo que tengo no es mi cáscara ni mi vieja naturaleza. Lo santo es la presencia del Señor que uno tiene. Por eso dice, mis santos, sus hijos. Perdón un ratito. Entonces esta vida sabemos que no puede ser detenida, pero puede ser contenida. Podemos saber que tenemos la presencia del Señor ahí, estar en otra ahí y lo mantenemos sin desarrollarse. Muy bien, ahí está la vida que tengo, pero no, la contengo, me dedico a otras cosas. Puede estar viva, pero confinada. ¿Qué es confinada? Ponerla como al rincón, ¿no? Ahí, ya, por si acaso, la quinta llanta del carro, ¿no? Está ahí por si acaso. Entonces, y muchas veces así oramos, sí, tengo al Señor, por si acaso lo pongo ahí. Mientras tanto manejo con las otras llantas que están en él. Puede estar presente y al mismo tiempo no expresada. Y cuando tú estás con mucha gente o en ambientes de presión o donde hay conflicto, todo, ahí se ve la diferencia si expresas o no expresas al Señor. Porque puedes reaccionar totalmente carnal o entender la situación y no. Entonces expresas en muchas maneras al Señor. Seguiremos, por favor, Ebert. ¿Se entiende, no? Y esta es la tragedia que viven muchos cristianos. Tenemos la vida divina, pero esa vida no ha germinado. Como me pasaba a mí, antes de venir en serio al Señor, yo iba a la iglesia, hacía mi trabajo, daba mi diezmo, todo, pero no dejaba que esa vida germine. Es decir, no encontraba la profundidad. Era como por cumplir, ¿no? Así. Entonces no dejaba, seguía mis cosas en mi forma vieja de pensar, en mi viejo hombre. Entonces no dejaba que germine esa vida. Y tiene que abrirse camino a través de nuestras estructuras mentales. Eso es lo primero, porque la mente, como dice Joyce Meyer, quien ha leído su libro, la mente es el campo de batalla. Y esa mente, a veces que adicciones, idolatrías, todas estas cosas vienen porque nuestra mente sigue en eso, no ha sido transformada. Y en ese proceso que el Señor me llevó, lo primero que ha cambiado ha sido mi forma de pensar, mi vieja forma de pensar. Cuando yo confrontaba mi forma de ver las cosas con la palabra, veía que era totalmente opuesto a lo que yo pensaba. ¿Y cómo es esto, Señor, si yo pienso así? Entonces, a ver, voy a ser obediente, voy a hacer lo que tú dices
y no lo que yo pienso. Y claro, los resultados, y eso fue cambiando. La palabra del Señor, su verdad fue cambiando mis mentiras, porque esos son paradigmas, son mentiras que están enraizadas desde ahí, desde que somos niños prácticamente, y las creemos que son verdades, y operamos en esa mentira creyendo que es verdad. Pero cuando confronté con la palabra y fui obediente, cambiaron los más difíciles chips que tenía de mi vieja vida, comenzaron a cambiar. Y cada vez que operaba en la palabra del Señor, recibía unas respuestas increíbles y hasta bendiciones recibía. Cada que obedecía me venían bendiciones. Entonces ahí comienza el cambio. Porque así venimos, pues lleno de miedos, lleno de yo le digo, estructuras mentales que se van incrustando en nuestra mente y no nos dejan ver más allá. No nos dejan. Pensamos que es como había, no sé de quién es esta frase que decía, vemos las cosas como somos y no como son. No vemos las cosas como son, sino como somos. Ya en este proceso del caminar del Señor, cuando veas las cosas, las vas a ver totalmente diferentes, ya con discernimiento que viene del Espíritu. Ya ves, todo lo ves diferente, como desde arriba, ya no desde abajo. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios? No es tener cristianos instruidos, porque puedes leer a veces la palabra, las letras, todo, pero si no lo haces de corazón y pidiéndole al Señor que te revele, entonces puedes ser instruido, puedes saberla, porque la Biblia es un libro, cualquiera puede leerla. Hasta un ateo puede leerte la Biblia como un libro de historia. Pero cuando la Biblia entra en ti, la palabra entra con revelación, eso cambia. Pasas de ser instruidos, sino a ser un hijo formado. ¿Entiendes, no? Ya estás dejando que Cristo haga en ti ese cambio, ya está germinando. Entonces ya está operando ese cambio, ya te está formando. Del viejo hombre te está llevando hacia la nueva creación que es Él. Entonces cuando la vida de Cristo empieza a germinar, no lo hace como una fuerza arrolladora que irrumpe de golpe. Te vas a fijar que el Señor siempre nos da la libertad de elegir. No es como por ejemplo, una persona que tiene un demonio. Yo he visto montones de liberaciones, no sé cuántas, todo así. Y cuando una persona tiene un demonio así, los demonios operan con agresividad, pues, obligan, están en la mente de la persona y lo llevan a hacer un montón. Eso es agresivo. Pero el Espíritu del Señor es santo, es un Espíritu que tiene todo el poder. Pero Él está esperando que para germinar nosotros pongamos de nuestra parte. Más de Él, como decía Roberto, es el secreto de toda la vida cristiana. Más de Él y menos de nosotros. Dame más de ti, toma más de mí, Señor. Ese es el secreto. Lo hace como una raíz que se hunde, como un tallo que atraviesa la tierra, como un brote que se eleva con lentitud. Ese es un proceso la vida cristiana. Imagínate qué lindo sería. Tan listo y ya estás en el nuevo hombre y el viejo, ese que sigue hinchando. Entonces, y ese germinar no es cómodo para el alma, ¿no? Sabes que el alma siempre quiere resistir. Como decía Joaquincito cuando predicaba, mientras estemos en este charuto, por decir en este cuerpo, siempre va a haber resistencia del alma, nuestros sentidos. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces la vida de Cristo no crece sobre el alma, o sea, sobre esa vieja naturaleza. ¿Cómo puede crecer una vida nueva? Ya hemos dicho, ¿no? Ese corazón nuevo, ahí está germinando. No está creciendo sobre el viejo hombre. Crece cuando el alma es quebrada. Cuanto más rompemos ese yo soberbio, ese yo que quiere hacer todo a su manera. Esa palabra, esas canciones de A Tu Manera, ¿cómo se llama? Hay un cantante, My Way. Yo cuando no era cristiano todavía lo veía a Frank Sinatra cantando My Way, así ya un poco mayor, ¿no? En un ambiente así con las mesas, así lindo, un ambiente nocturno, ¿no? Y cantaba My Way y la gente lo miraba así todo. Y terminaba de cantar, bueno, yo no conocía, yo decía, realmente, Señor. No decía, Señor, realmente. Y uno sale así,
amando al mundo, ¿no? Hay que hacer las cosas a nuestra manera, porque él decía a mi manera, como decir yo ganador, ¿no? Y después te fijas en la vida de Frank Sinatra, ¡fucha! Yo no quisiera tener esa vida, ¿no? Con problemas en matrimonios, que esto, que lo otro, o sea, no resultó a su manera. Entonces la cosa no es a nuestra manera. Entonces ya sabemos, ¿no? Y se revela cuando la carne es clavada a esa cruz. Entonces esa carne, esa vieja naturaleza, no hay otra solución. Tiene que ser clavada en la cruz. Por favor, otra laminita. Entonces aquí, medio feíto mi gráfico, pero ya no había mucho tiempo. Entonces vamos a ver las dos naturalezas que conviven en nosotros, ¿no? Este es el viejo hombre, la naturaleza adánica que arrastramos, y el otro es el nuevo hombre en Cristo. Este hombre es carnal. Basta que yo me descuide un poco de mi comunión con el Señor, que me descuide un poco de estar en sintonía, en frecuencia con el Señor, todo, ya la carne está comenzando a llamar. Más en el mundo que vivimos, ¿no? Que es súper puro pantallas, desde el bolsillo aquí miras allá, pantalla, pantalla, noticias, 80% de las noticias son falsas. Entonces estamos en un mundo expuesto. Un avance tremendo de la tecnología, pero la gente quiere ahora todo más rápido, ¿no? Tenemos menos tiempo que cuando las cosas las hacíamos con calma. Entonces estamos expuestos siempre al mundo, a todo esto. Entonces, ese hombre carnal tiene que ser trasladado a ser este hombre renacido en Cristo espiritual. Esa es la transición. Y a medida que germina Cristo, nosotros vamos a hacerlo. Entonces, ese renacido en Cristo, este es el viciado, el almático. Esa palabra almático yo no la entendía cuando iba recién a la iglesia. ¿Almático? Pero si todos tenemos alma. Sí, pero esa alma cuando está descontrolada, o sea, vives por el alma, por impulso, por lo natural. Eso es almático, ¿no? Además, enfocado en lo natural. Entonces, este hombre nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a la muerte. Porque, claro, nuestro cuerpo muere, pero tenemos vida en él. En cambio, por el otro lado, la muerte eterna, que es Satanás. Entonces, estos dos coexisten. Como les dije, mientras vivamos en este cuerpito, los dos coexisten. En este se va a manifestar muerte, porque, ¿qué dice la palabra? Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado, en realidad, todo proceso de pecado, algo mata. Puede matar tu familia, puede matar tus relaciones, siempre el pecado, algo de muerte te trae. Y al final, esa otra muerte ya. Así que los dos coexisten, pero tenemos que manifestar esta naturaleza. De eso se trata, que esa es la vida, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha redimido de la otra ley, ¿no? De la ley escrita en piedra, pero Él es el Espíritu de vida. Y entonces aquí está el problema. A ver, ¿cuál alimentamos más? Eso es en este mundo rutinario y con el trabajo y todo esto, realmente hay que apartar tiempo y mantenerse en la frecuencia, porque si yo alimento más la carne, va a salir otra vez, así con dientes va a salir. Esas ansiedades, ¿no? Tomar decisiones en ansiedad es terrible. Entonces, casi todas las decisiones que uno toma bajo presión y en ansiedad, al final son malas decisiones, uno se arrepiente. Pero si tomamos decisiones en el Espíritu, con la dirección del Señor, todo va a obrar para el bien. Entonces, importante, cuando estamos hablando de que Cristo germina en nosotros, estamos hablando también de que ese alimento tiene que ser permanente, porque cada día es la lucha. Aquí vamos a poner de nuevo me encanta esta grafiquita. Entonces, ¿cómo estamos conformados? Nuestro cuerpo, que son nuestros sentidos que nos conectan con la realidad natural, ¿no? Y claro que al cuerpo le gusta satisfacción. Si el cuerpo pudiera estar, yo que a veces cuando quiero ir al gimnasio y mi cuerpo dice, no, mejor no, quédate nomás, digo, no, me tengo que esforzar.
Porque el cuerpo prefiere estar echado, estar mirando tele o estar... Así es, y también los sentidos. Si uno le da al cuerpo, por eso puede pasar cualquier adicción. Dale alcoholcito todos los días a tu cuerpo y cada día más, adicción va a terminar. Todo, así los juegos, todo. Siempre quieren los sentidos dominar, porque esa es nuestra naturaleza vieja, ¿no? Tenemos que tenerlos, pero no tienen que desconsultar. Y nuestra mente, y nuestra alma, ¿qué es? Nuestra mente, voluntad y emociones. Ahí lo que les decía, si no hay un cambio de mente, entonces no vamos a poder operar en la palabra del Señor, ¿no? Y nuestra voluntad, Dios nos ha dado un libre albedrío o la decisión para decidir. Y ayer estábamos hablando y decía Andreita, porque había una corriente, creo que fue Roberto que decía, no, una vez que ya está en nosotros, el Señor, ya continuamos, nomás no, aquí hay una decisión y a diario. Porque imagínense, ¿acaso Dios hace robots? Si hiciera robots tienes un ejército ahí. Pero Dios nos hace con una decisión, libres de decisión, porque para amar yo no puedo obligarlo a mi hijo a que me ame, ¿me entiendes? Si yo a mi hijo lo instruyo bien, lo trato bien, entonces cuando él me ama, qué satisfacción, pero él decidió amarme. Entonces nosotros tomamos la decisión también de amarlo al Señor. Entonces, súper importante, ahí está nuestra decisión. Como decía, Dios no es un Dios agresivo que nos está obligando, pero esa decisión es nuestra. Y nuestras emociones, son buenas las emociones porque eso nos hace humanos, ¿no? Cuando nos reímos, cuando disfrutamos algo, pero si tomamos decisiones en base a nuestras emociones, como ya decía hace un rato, seguramente nos va a ir mal. Entonces, así vive nuestro cuerpo y nuestra alma almáticas, pero el espíritu, ya olvídense porque el mundo ya está condenado nomás de hecho, porque ni se toma en cuenta el espíritu del hombre. Pero el espíritu lo dejamos abajo. Cuando venimos al Señor, ya tenemos conciencia de lo que es el espíritu. Ya tenemos conciencia. Entonces, lo que debe estar arriba y no abajo como aquí, es el espíritu, porque ese espíritu en nuestro corazón es la conexión con el Señor. Cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás se acomoda, todo lo demás funciona bien. Es como las idolatrías. Cuando uno tiene una idolatría de algo, ¿qué es una idolatría? Algo en lo que yo creo o algo en que realmente mi mente está todo el día y que eso hace mi conducta está enfocada más en eso. Y todo lo que ponemos encima del Señor, todo lo que ponemos encima de Dios, y lo hacemos tan importante, se vuelve una idolatría. Y hay idolatrías que no nos damos cuenta. Puede ser mujeres, puede ser Cristiano Ronaldo, como mi hijo, o tus jefes, o a veces un hijo que idolatramos tanto que lo malcriamos, ¿no? Uy, uno de esos que le dan todo, y el hijo es el que manda en la casa. Hay padres así. Y después cuando crece ese chico, y llega al mundo real y ya no. Entonces, súper importante, ¿no? El espíritu tiene que estar por encima y por eso es que el espíritu de vida del Señor es tan importante, porque ahí es donde va a operar. Y aquí está cómo es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo cuando dije, Señor, dos filos, ¿por qué tiene dos filos esa espada? Los romanos tenían una espada de dos filos, pero hay muchas espadas que no tienen. He visto espadas de guerreros musulmanes y todo, pero no todas tienen dos filos, pero esta es una de dos filos, ahorita vamos a ver por qué. Y penetra hasta partir, ¿qué dice aquí? El alma. O sea que esa mente, voluntad y emociones van a ser, parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Yo encontré en estas dos de aquí, como la palabra es tan poderosa que entra y parte nuestra, eso está muriendo. No solamente morimos a lo que éramos, sino que también, por un lado, esa espada de doble filo saca lo malo y mete lo bueno. Y un día yo estaba viendo sobre sanidad, ¿no? Yo tengo varios testimonios de sanidad y me encontré con que aquí dice,
¿por qué, Señor, las coyunturas y los tuétanos? Pero también esa es una palabra de sanidad, porque cuando tengo una enfermedad, o cuántas veces me ha pasado que necesitaba sanidad, decía, Señor, amado, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sanado. Aquí está, Señor, escrito, tú lo has dicho. En Isaías dice, ¿no?, que ciertamente por sus llagas somos sanados. Ciertamente llevará nuestras enfermedades por su palabra. Entonces aquí también está esa palabra poderosa. Entonces entra con tal poder que saca de nosotros lo malo. Entra, parte la mente, lo que estaba diciendo, ¿no? Va a cambiar esa forma de pensar. Y el espíritu, o sea, ese espíritu que estaba perdido ahí o influenciado por otras cosas, lo va a partir. Y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Fíjense qué importante es esto, que parece nomás que está ahí en la colita. Quiere decir que Dios está mirando nuestro corazón. Él sabe realmente si tu corazón es un corazón humilde o todavía hay orgullo ahí, o todavía hay autosuficiencia de tu yo, que dice, no, es a mi manera, no, es como yo. El que resiste. ¿Se fijan cómo? Las intenciones del corazón. Es tan importante eso porque eso es como la diferencia entre el soberbio, el corazón que sigue en lo de sí mismo, o está rendido al Señor. Y eso es importante porque lo que vamos a ver enseguida depende todo, es decir, habla del corazón y de la semilla y del fluir de Dios. Lo siguiente. Entonces dice, el trato de Dios no es para mejorar tu vieja naturaleza. Esto hay que tenerlo muy claro, porque no podemos mejorar esa vieja naturaleza. ¿Cuántas veces intento en mi fuerza a veces? Ya no lo voy a hacer esto. Uno dice, no lo voy a hacer, y después está otra vez haciéndolo, porque eso es en tu fuerza. Cuando yo tenía mis problemas con el alcohol, todo, yo en mi fuerza no lo podía hacer. Necesitaba ayuda realmente. Entonces ha sido una fuerza del Señor. Porque puedes dejar de beber inclusive, pero no hay un cambio. No hay un cambio, porque es con el Señor todo. Entonces, para librarnos. No busca que tu alma se haga más espiritual. Busca que tu alma ceda y Cristo sea formado. Ve de nuevo ese corazón dispuesto a que Él sea formado. Y Gálatas 4:19 nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién dice esto? Bien, es Pablo. Este es Pablo, el famoso Pablo, que se llamaba Saulo, perseguidor de los cristianos. Inclusive, él estaba presente cuando apedreaban a algunos cristianos y los mataban, porque él era un fariseo. Él era perito de la ley, supuestamente, pero no conocía a Jesucristo. Y cuando Jesús lo confrontó y lo volvió ciego, la oración más corta de la Biblia la van a encontrar ahí. Porque cuando estaba yendo, la famosa historia que Pablo está yendo a Damasco y tiene un encuentro con Jesucristo y se le presentó Jesucristo, ¿no? Y le dijo, Pablo, yo soy a quien tú persigues. Y era Cristo mismo. Y le dijo algo así como, estás dando coces contra el aguijón, ¿no? O sea, puñetes, meter contra un aguijón. O sea, estás en contra mía precisamente, ¿no? Y ahí lo tumbó del caballo pues a Pablo. Y lo dejó ciego. Y él se levantó. Y es la oración más corta de la Biblia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dijo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque ya entendió ahí. Y este mismo Pablo, bueno, de ahí tuvo el propósito. Y él viajaba por todas partes para que la iglesia, ¿no? Para que la iglesia crezca. Y a estos que son los Gálatas, donde ya se había formado una iglesia sobre el principio de Cristo, sobre el principio de la gracia, Él los había dejado un tiempo. Y después vuelve y los encuentra otra vez súper cómodos, otra vez, haciendo obras. Hacían donaciones, hacían un montón de ceremonias, todo, pero comenzaron a alejar su corazón del Señor.
Entonces dejaron la intimidad otra vez para hacer obras, para hacer esto y el otro, pero el corazón de ellos estaba alejando. Por eso les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Al principio ya sufrió porque tuvo que ministrarlos, eran carnales, pues, ¿no? Y ya ellos estaban andando bien, germinando Cristo en ellos todo, y de pronto pasa un tiempo, vuelve y los encuentra otra vez en la ley. Por eso dice, dolores de parto, porque una mujer al concebir, han visto el otro día el video hermoso que nos puso, que vimos, ¿no? con el nacimiento. Estos ya habían nacido, digamos, ya estaban naciendo al Espíritu y otra vez, como entrar al vientre, y Pablo decía, otra vez estoy como pariéndolos a ustedes de nuevo, porque se han olvidado de su corazón, de entregarse al Señor, de la intimidad, y otra vez están en las obras. A eso se refería, ¿se entiende, no? Entonces, vamos a ver cómo opera el alma. Ciertas diferencias, grandes diferencias diría yo. El alma actúa por impulso. El espíritu es paciente, espera. El alma quiere hacer y el espíritu quiere obedecer. El alma quiere controlar. Ese control, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Y el espíritu quiere liberar. Y esto del control es impresionante, pero el alma, y me ha pasado a mí, les ha debido pasar a muchos, cuanto más queremos controlar desde el alma las cosas, es cuanto más se nos van de las manos. Porque lo queremos forzar todo y al final no tenemos el control. La verdad es que no tenemos. Cuanto más queremos controlar algo, más se nos va a escapar. En cambio, cuando estamos en el Espíritu, sí, te va a liberar. Te va a liberar y si pones las manos en tus manos del Señor esto, ahí vas a tener el control. El alma quiere visibilidad, ¿no? Quiere que lo vean, quiere aplausos el alma. Quiere ser visto, o sea, esa arrogancia, ¿no? Yo, aquí, yo, a ver, mírenme, yo soy yo. Y el Espíritu quiere lo de Dios. Esa es la diferencia. Quiero lo del Señor, mis ídolos, mi éxito personal, nada. Señor, contigo lo tengo todo. Eso es lo que quiere el Espíritu. El alma busca relevancia, eso es lo que decía, ¿no? Más de mí, que yo soy el que surja. Y el Espíritu busca rendición. Así que cuanto más nos rendimos al Señor, el mismo Señor dice, no se preocupen ustedes de su, ¿cuál es la palabrita esto? No se preocupen, como decir, de su éxito personal, que yo voy a exaltarlos, en verdad, y el Señor es el que te exalta. Entonces, esto es lo que pasaba, actividad más que comunión. Puede pasar que, como me pasaba a mí, actividad, no están mal las actividades de la iglesia, están bien, porque uno crece, pero si cambiamos que la actividad por nuestra intimidad con el Señor, va a crecer la actividad, pero nuestra intimidad va a crecer. Entonces, nunca la actividad va a reemplazar a tu intimidad y relación con el Señor. A eso me refiero, ¿se entiende? No es que esté mal ir a los grupos, yo un grupo de parejas, vamos, es lindísimo el grupo de varones, pero que no cambiemos esa intimidad con el Señor por actividad, que es lo que hacían al final los Gálatas hicieron eso, actividad, y su corazón estaba lejos ya del Señor. Y también crecer sin morir. Es difícil crecer en el Señor si no vamos a ir muriendo a esa vieja nación. Servir sin rendirse y avanzar sin ser reducidos. Se suena fea esa sentencia, ¿no? Ser reducido, pero está hablando más bien no es una reducción forzosa como dijimos, ¿no? Sino que es el morir del viejo yo, que tiene que ir sometiéndose a la nueva vida. Entonces, ese germinar, normalmente, no ocurre en el ambiente ideal. Germina en el conflicto, en la contradicción, en el quebrantamiento y en la espera. Y esa gráfica la he puesto a propósito ahí. Es tremenda esa gráfica, ¿no? Porque además es una calavera ahí. Entonces, así yo me sentía cuando me tocó a mí. Yo me acuerdo que antes iba pues así en ese tiempo que eran solamente
era involucrado, digamos, con la iglesia, pero no era comprometido con el Señor. Entonces yo una vez fui a un ayuno y ahí hablaban en el ayuno que hay que morir, que las pruebas son importantes porque en la prueba somos probados ahí, y el fuego solamente se prueba con, el oro se prueba con el fuego. Y yo decía, esto ni quiero escuchar yo porque yo no quiero que me llegue a mí nada de estas cosas. Decía, para otros es esto, decía yo. Y de pronto un día, me comencé a descuidar. Y un día miré atrás y había perdido todo. Casi pierdo mi familia inclusive. Ya estaba lejos. Entonces, así me sentía yo. Realmente no sabía a dónde acudir. Y más todavía, porque yo, después de ser excelente en mi trabajo, siempre he sido el que corría segunda milla donde yo iba. Y un día de esos me vino así, como a los artistas, ¿no? Un problema existencial. Dije, no, ¿qué sentido tiene la vida? Y me comencé a meter dentro de mí mismo. Ya no miraba panorama grande, decía, prefiero así, quiero tener una casa chiquitita, mi arbolito, que nadie me moleste, estar ahí nomás en mis cositas. Y esa forma de pensar se fue haciendo cierto con el tiempo. Entonces comencé así, primero un whiskycito para, ¿no? El calorcito para llegar a mi casa desde la oficina, así, y poco a poco, en soledad bebía, y un día así, esto fue creciendo tanto, que cuando miré para atrás ya casi perdí mi familia, perdí todo, lo había vendido. La pobreza, como dice la palabra, ¿no? Ocioso, dice, ¿no? Algo así, que estás ahí echado en tu cama, mirando, cruzando los pies, todo, y la pobreza vendrá como caminante armado, dice la palabra, pues, ¿no? Y un día pasó eso, y afectó todo a mis hijos, a mi familia, y el único que no quería verlo era yo. Todo el mundo me decía, y no quería verlo yo, hasta que tomé la decisión. Ahí fue, dije, Señor, no, esto ya no puede ser. Voy a pasar, he hecho bolsas, así, pero así en soledad además, porque de mutuo acuerdo con mi esposa, ella fue con mis hijos, los llevó a donde mi suegra. Así que yo vivía en una casa inmensa, con 4 dormitorios, y a las 6 me cortaban la luz. Y ahí comencé a hacer mi primera exposición, en La Paz hice una exposición, así que comencé, pero todo el día oraba. Tenía que pintar hasta las 6 en punto porque no había luz. Estaba cortado por falta de pago, pero salía a mi balcón. Esos momentos de soledad, de silencio, Señor, día tras día, un día a la vez, como dicen. Entonces, es muy importante admitir el error. El 50% de la batalla está ganada cuando admites el error, pero con el 50% no ganas. Tienes que ser más. ¿Qué no hice para salir de esto? Tengo un amigo que tiene una de estas casas de acogida. Él era, de mis tiempos, su padre era rico, me acuerdo, en un grupito de los ricachones, pero ya eran drogos desde los 18, 19 años. Yo iba a los locales, donde está todo el mundo, los veía, eso me sentaba más allá. Drogos eran. Y claro, eran un grupito de 4 con muchos billetes los padres, pero los hijos perdidos. ¿Y qué tal que este chico, igual, un día de esos dijo, ya no puede ser esta vida, y a punto de morir ya estaba. Y se fueron a Argentina, me acuerdo, fueron 2, él y un español. Se fueron a Argentina a una de estas casas de acogida. Y el hombre encontró al Señor ahí. Se llama Adolfo Linares, se llama. Tiene aquí su casa de acogida. Lleva ahí hasta de la calle, saca los pitilleros, todo. Y un amigo me dijo, andate donde el Adolfito. Porque este tema, tú sabes que con la bebida, el síndrome de abstinencia, claro, uno deja de beber y despierta así temblando, ¿no? Como pareciera... Es terrible, así que le dije, donde sea, pero voy. Así que 4 cositas y donde Adolfito Linares. Así que conviví ahí con pitilleros, había otros también de La Paz, chicos bien, había empresarios, todo. Y después de 3 meses ya volví ahí, a mi casa, otra vez ahí, en esa soledad. Pero en ese tiempo oraba, Señor, ya ahí hice mi compromiso. Ya no más involucrado aquí, ahora comprometido. Entonces es un proceso largo. Fui a Alcohólicos Anónimos, todo. Y qué gente hay
en Alcohólicos Anónimos encontré gente impresionante, un propósito. Uno no puede estas cosas así solo. ¿Qué hombres de propósito? En Los Ángeles comencé. Fui allá y después volví aquí también y seguí. Porque estos dan su vida para que otros se salven realmente. Todos son hombres del Señor, ¿no? Entonces ese proceso, día tras día, me acuerdo que yo me veía así, en mi imaginación, como en un hueco y una escalera, así un hueco oscuro y una escalera donde había un poquito de luz. Y cada día oraba así, decía un pasito más, hasta que veía unas rocas así. Así pasaron el tiempo. Y día a día así, leyendo, escudriñando, y ahí eso, por eso. Y en mi casa así esas noches de soledad, hasta las 2, 3 de la mañana orando, con una palabra, y igual de madrugadita ya estaba yo ahí. Otra vez del día, a pintar de nuevo. Sí. Pero ese tiempo, yo digo que cuando pasan estas cosas en la vida, por eso dice ahí, no ocurren en el ambiente ideal todo. Yo ahorita digo, cuando miro para atrás, digo, realmente, Señor, si no me hubiera pasado lo que me ha pasado, no hubiera tocado ese fondo, tal vez no hubiera sido una persona tan agradecida y tan comprometida contigo, le digo, Señor. Y ahí es donde cambió. Gracias. Hay que aplaudir al Señor. Sí. Y ahí es donde el Señor comenzó a cambiar mi forma de pensar, de esos paradigmas. Porque en realidad, sea el alcohol, sean los juegos, sean obsesiones, eso solamente es una salida que buscamos. El problema no es el alcohol, o no es lo que muchos tienen obsesión. El problema está dentro de nosotros, en esa vieja naturaleza está ese problema, en esa vieja forma de pensar. Porque yo decía, prefiero estar preso en la cárcel. A mi hijo le decía, cerrame la puerta, por favor, para que no salga. Poneme llave. Prefiero estar preso en la cárcel que estar preso dentro de mí mismo. Así la pensaba, prefiero estar en la cárcel que estar... Pero miren la gracia del Señor, día tras día, y Él fue abriendo mi mente. Por eso es que yo le agradezco hasta por esa situación al Señor, porque me sacó. Entonces dice, en el conflicto, en la contradicción, en el quebrantamiento, en la espera. Pero lo primero que tuve que aprender, paciencia. Era un tipo tan impaciente yo. Si mis amigos supieran, bueno, algunos lo saben, y me vieran cómo yo era antes y el que soy ahora, algunos me dicen, no puedo creer, Mauricio. Y les digo, algunos de mis amigos de mi tiempo, yo he visto ya en estos últimos años, los encuentran muertos, boca abajo en su casa uno, el otro en su cama durmiendo, el otro en un cuarto, porque no dejaron esa vida. Seguían consumiendo alcohol, seguían consumiendo droga. Recién nomás un amigo mío murió. Una vez yo lo llevé así a la iglesia, después me ha dicho, no me desentendé. Una pena porque uno los quiere muchísimo, pues buenos tipos, excelentes, pero ahí está, atrapados en esa vieja forma de pensar, atrapados en la carne, en el viejo hombre. Así que un día a la vez, vamos adelante. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, en Santiago 1, 2, 4. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, miren esa palabra, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo estoy pasando un desierto, puede ser enfermedad, puede ser retroceso, pobreza, lo que sea. ¿Dónde está la diferencia? No es lo mismo que una persona pase por esto sin Dios que con Dios. Porque Dios, incluso esa situación, ¿cuál ha sido la actitud que yo tomé? Dije, Señor, no me suelto de ti. En este desierto yo me comprometo, mi corazón es tuyo, Señor. Entonces, todo ese proceso, todo ese dolor sirvió para bien, porque dice que todas las cosas obran para bien con el Señor. Entonces, eso que me pasó obró para bien en mi vida. Pero la diferencia la hizo Él, la presencia de Él. Porque si no, podría ser un problema, una cosa que pasó,
Y después podía seguir en lo mismo, con mi mente enfocada todavía ahí y no en Él. ¿Entienden? Entonces, sabiendo, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Ahora yo paso las pruebas. Claro, a nadie le gusta pasar pruebas, pues no. Peor ahora que mi esposa ha estado con esta cuestión que le ha venido y está en Los Ángeles. Pero ya está entregado al Señor ese tema. Así que no ando preocupado. Dice, Señor, me ha dado una promesa el Señor. Y justo esa misma promesa me la dio un hermano aquí sin saber. Un día que terminó el culto, estaba ahí sentado conmigo, Jorge, no sé dónde está. Jorge Israel. Me dijo, hermano, tengo una promesa para vos y tu esposa. Esta promesa. Jaimito igual un día. Mauricio, no te preocupes. Entonces, esto tiene un propósito. Y vamos a dar, les digo, vamos a dar testimonio aquí a mi esposa por esto cuando termine. Así que, tened por sumo gozo, porque yo sé que tiene un propósito. Entonces, ese gozo no viene de mí, viene del Señor, mi seguridad, mi confianza puesta en Él. ¿Ya? Aquí decimos, no hay testimonio sin prueba. Como les digo a los jóvenes, ¿no? A Dios le encantan las crisis. Había un pastor, se llamaba Myles Munroe, gran pastor, un americano, un hombre de color negrito. Era un líder bárbaro. Yo me leí 2 libros de él. Myles Munroe se llama. Y decía, pues, a Dios le encantan las crisis, decía. Porque sin crisis, Dios no puede hacer milagros, decía. Todos los testimonios que tenemos han sido porque estábamos en una crisis y Dios nos saca de eso. O una enfermedad y Dios nos sacó de eso, ¿no? Entonces, esto es parte de la vida. Puedo ser cristiano o no cristiano, igualito voy a tener problemas. No porque no venga al Señor voy a tener. Igual va a pasar, pero una cosa es pasarlo con el Señor y otra cosa es pasarlo en mi propia soledad. Entonces, como les decía, esto no ocurre en ambientes de religiosidad aparente. Sucede muchas veces en el desierto, en el silencio, donde nadie te aplaude. Yo te digo una cosa, que cuanto uno es más conocido, cuanto más te conoce la gente por tu excelencia, por tu trabajo, todo, cuando te pasan unas cosas así como lo que me pasó a mí, más fuerte es la caída. Y la gente que le gusta hablar y todo, pero decía, Señor, no importa, yo después voy a dar testimonio. Pero es más fuerte la caída. Así que los que aplaudían y los amigos que en esos tiempos de dificultad, ahí aparecen justo los amigos que realmente te quieren, los que te necesitas. Entonces, en las circunstancias donde tu alma ya no tiene más recursos y finalmente cede. Ese era mi fondo ya. Más de esto ya no puedo más. Ahí cuando la carne no tiene fuerza y tu corazón se rinde humildemente ante Dios, la vida de Cristo comienza a germinar. Fíjense otra vez, corazón rinde. El germinar de la vida no es automático, necesita ambiente. Este es el ambiente que tenemos que crear. Ese ambiente es humildad de nuestro corazón. Y Andreita ayer me puso clarito que la palabra humildad, ¿saben qué dice la parábola del sembrador? Dice que un sembrador salió a sembrar y echó semillas, ¿no? Las que cayeron al lado del camino, ¿qué pasó? Vienen las aves, se las comen. Otras cayeron en tierra, pero con espinas. Comenzó a crecer la plantita y los afanes de la vida, lo que estábamos hablando hace un rato, los afanes de la vida, las cosas, no dejan crecer a la planta y tampoco funciona. Y la que cayó en una tierra, ¿qué pasa? Da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y ese es nuestro corazón. Ahí, esa tierra necesita nuestro corazón, esa tierra humilde, donde pueda dar fruto. Y ahí Andreita me decía, sabes que en la tierra, la capa realmente más, donde puede germinar mejor, la mejor capa de la tierra se llama humus. Es donde está toda la materia orgánica, vegetal y animal. Debes saber bien esto, Martín, que sabe de campo. Esa capa mantiene también la humedad, entonces esa es la capa más fértil que hay en el piso. Y es así que tenemos que preparar nuestro corazón para que pueda germinar Cristo, ¿no? La palabra humus humildad viene del latín, mírenme. Humilitas, yo no sabía esa, que humildad viene del latín humilitas, y humilitas quiere decir humus, que es esa capa de tierra
fértil. Entonces, si nuestro corazón está realmente rendido y dispuesto, ahí puede germinar el Señor, un corazón humilde. Y dice aquí, pero Él da mayor gracia, dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, esto es lo que leí al principio, y da gracia a quienes. ¿A quiénes da gracia? A los humildes. Así que, si ustedes tienen ese corazón que lo ama al Señor y está ahí, sigan preparando ese abono que va a crecer la vida del Señor. Lo que no quiere el Señor es un corazón soberbio, un corazón que diga yo, encima de Él. Otra, por favor. Ahora me voy a tener que apurar un poquito más. Bueno, puse esta porque en lo que yo estaba preparando, ya vengo preparando esto desde hace una semana, y me encontré con este video. Este es un pastor, se llama Howard Pittman. Lo he googleado pues para saber si realmente el testimonio es verdadero, ¿no? Sí, aparece en varios lugares. Howard Pittman se llama. Este señor era policía, un buen policía, y además decidió ser pastor también, así que fue pastor, y estaba preparándose para ser sheriff de un condado en Estados Unidos. Entonces necesitaba ciertas influencias, financiamiento para su campaña, todo, ¿no? Y estaba de ida a un banco que le iba a financiar la campaña, le iban a dar un dinero. Y cuando estaba yendo al banco, sintió unos dolores así en su pecho, y sintió todo como si su ropa se le pegaba. Y dice, me sentía asfixiado, no podía, paró su vehículo. Y tenía un problema en el estómago, no sé qué era, ulceroso. La cosa es que un aneurisma salió, dice que apenas llegó a su casa, no estaba ni su mujer ni nadie, y cuando llegó la mujer ya estaba muriendo. La mujer tuvo tiempo de llevarlo todavía al hospital, y tuvo una muerte física, o sea, médicamente estaba muerto. Llegó al hospital, pero ya médicamente. Entonces él tuvo una visión primero. En cuanto murió, apareció una cinta blanca ahí, una cinta como dorada, diciendo solamente una vez muere un hombre. Y él decía, para mí ese era un mensaje de Satanás, porque yo no muero una vez, yo he creído en el Señor, yo he creído, entonces tengo esta vida. Y después unos ángeles aparecieron y lo llevaron a mirar. Dice que lo llevaron a la corte de Satanás, donde están ahí, porque los demonios operan así, ¿no? Por regiones. Hay demonios continentales, hay demonios regionales, hay demonios personales. Es súper organizado Satanás. Lo llevó a una corte, y como Satanás dice que se fijaba en las iglesias débiles para atacar a las iglesias. Esas iglesias religiosas, iglesias donde no había realmente la presencia del Señor. Entonces le mostró el Señor todo esto, y después lo llevaron a las puertas del cielo. Él dice que ya estaba listo, dispuesto a entrar, y el Señor lo frenó. Salió una voz fuerte, dice, yo estaba ya en la presencia del trono, y salió una voz fuerte con mucha autoridad, pero al mismo tiempo que era fuerte, era una voz también de amor, dice, ¿no? Y le dijo, un ratito, tú no vas todavía a entrar aquí, le dijo. Pero Señor, le dijo, yo he predicado tu palabra. Lo frenó, o sea, no, igual llegó al cielo, pero lo frenó. He predicado tu palabra, he ayudado, porque lo que hacía él era a estas niñas que los pedófilos o los secuestradores las llevaban para esclavizarlas, él las liberaba. Y él tenía como una casa de acogida para estas chicas, las liberaba todo. Y dice, Señor, pero si yo he sido pastor, he cuidado a las niñas, he sido policía. Y dice que lo dejó hablar y lo dejó hablar y lo dejó hablar. Sí, le dijo, pero apenas te conozco. Y le dijo, ¿y por qué? Si yo he hecho, porque tú hacías obras, pero tu corazón estaba lejos de mí, le dijo. Y esto a mí me paró un poco los pelos, ¿no? Es que tomar la responsabilidad de pastor, ¿no? Sin decirle, Señor, Señor. O sea que él realmente tenía buenas intenciones, pero no tenía al Señor en su corazón. Dice, y él mismo reconoce, dice, le había dicho así, la voz de Dios, ¿sabes cómo eran los fariseos? Y él le dijo, sí, bueno, tú tenías una actitud parecida a la de un fariseo, le dijo. Hacías obras, iba aquí, actividad, pero nada me consultabas.
Tu corazón no estaba conmigo, le dijo. Ahora vas a regresar, le dijo, pero con un mensaje. Y él reconoce esto que dice aquí. Él dice, yo había vivido una vida religiosa, pero no entregada. Mi ministerio estuvo lleno de obras, pero vacío de obediencia. Había logrado una fachada impresionante. Eso le dijo el Señor también. Todo lo que hacías en realidad lo hacías por ti, para figurar. Así como fariseo, para que lo aplaudan en la iglesia, todo así. Pero él juraba pues que era del... Pero dentro de ella, esto mismo dice, un corazón que no se doblegó a Dios. Él dice, yo tenía un corazón, era pastor, pero tenía un corazón que no se doblegó al Señor. O sea, que no era humilde con el Señor, que había soberbia en su corazón. Me rendí completamente. Después de que escuchó a eso, dice que él se rindió delante del Señor, ahí mismo. Dice que ya su vida no le importó. Y le dijo, sí, tiene razón. Ya lo mandó de vuelta con un mensaje a este señor. Y Dios me envió de regreso con una misión, dice. Millones de cristianos vivían la misma mentira que yo viví. Es decir, que no tenían el germinar de Cristo en su corazón, porque, claro, hacían obras, actividad, pero realmente no había esa humildad de corazón, ¿me entiendes? Entonces Satanás dice, el mundo ya está perdido, porque Satanás ya ha hecho, pero en la iglesia, esta clase de vida, más en la carne que en el espíritu, hace que Satanás pueda zamarronearlos a mis hijos. Entonces esa fue su misión, a mí me impresionó, por eso yo me fui a orar después de escuchar esto, dije, Señor, porque uno se siente aludido, ¿no? Si estoy dando la palabra yo ahora. Y le dije así como David, examina mi corazón, Señor, le dije, examina mi corazón y muéstrame qué es lo malo, qué hay de mal en mí para que yo pueda corregir. Pero sentí una paz del Señor porque realmente me dijo, no, lo que yo quiero es un corazón humilde, nada más, que me ame y que me ponga en primer lugar. Eso es lo que pido, ¿entienden? Ya me vino paz después, porque ni siquiera quería volverlo a ver 2 veces. Después de que el Señor me hizo entender, dije, Señor, sí, germina en mi corazón cada día. Y este es otro que se llama Carlos López. Este es un hombre que fue al infierno. Este era brujo, pero de... Ustedes saben que el reino de Satanás tiene también... ya, más agüita, gracias. Así es súper organizado. Satanás es súper organizado. Tiene sacerdotes, tiene escalas. Este era un brujo costarricense, casado con Egítomas. Y la suegra de este era cristiana, sí. Pero este dice que era entregado a Satanás y que hacía brujería. Era por el dinero. Este vendió su alma por plata. Porque Satanás le dijo, yo te voy a enriquecer. Le dieron, era de los top, digamos, de los brujos. Y él te cuenta con su experiencia en el infierno. Terrible. Este es uno de los que más me ha sacudido, porque este hombre fue llevado al infierno. Les contaría más detalles, ¿no? Y solamente fue recogido del infierno. Ahora es pastor, pues. Este es un pastor que si lo escuchan van a ver ese poder que tiene y rendido al Señor después de ese brujo. Y él dice en su testimonio, él lo sacó del infierno porque clínicamente, él murió en cuestión de 2 días. Le vinieron un montón de enfermedades y murió. Y después Cristo vino del infierno después de que él estaba viviendo en ese tormento. Y todos los que van al infierno dicen, ese olor asqueroso. Es un olor que en ningún lugar de la tierra, lo más asqueroso se puede imaginar. Y él dice, vino la luz y apareció Jesús y me tomó de la mano. Porque él dice que clamaba a Dios ahí. Y le dijo Jesús, yo le hice una promesa a tu madre, por tu madre te estoy sacando de aquí, pero vas a tener un propósito en la vida. Y él tiene su certificado de defunción. Estuvo muerto como 4 horas. Ya en la morgue estaba, frío ya casi. Hasta que la enfermera, no sé quién estaba ahí, notó que movió un dedo todo y ahora es un hombre convertido y tiene un testimonio bárbaro. Y él cuenta, dice, yo era brujo, me pagaban cobraba un montón por cada consulta que me venían a hacer. Cristianas venían a mí, así decía él, cristianas venían a mí. Una mujer vino a mí y me dijo, por favor, quiero que meta un hechizo a este hombre. Era una mujer que estaba, bueno,
era una pareja casada y el hombre de la pareja que cometió adulterio con esta chica, pero esta chica lo quería para él al hombre. ¿Entiende? Entonces vino y le dijo, pero si tú vas a la iglesia, le dijo, ¿eres cristiana? Sí, pero yo lo quiero que se divorcie de la mujer y que ande conmigo. Y él dijo, bueno, ¿quieres ser un brujo? Sí. Y él cuenta, por eso es que no tenemos que ser firmes. ¿Cómo una persona que es cristiana va a ir encima, ver ese yo, no? Y él dijo, yo hacía el brujerío que ella me pedía, pero lo único que pueden sacar cuando una persona pide a un brujo que le haga un embrujo, es como maldición. O sea que es como dice Kenneth Copeland, un trapo sucio no puede limpiar, un trapo mugre no puede limpiar la mugre. Entonces lo único que hace es entrar en otra cadena donde Satanás tiene acceso ya. Entonces yo les cuento esto porque, para no ser esa clase de cristiano, pues, ¿no? Porque si fuera uno realmente que está rendido al Señor, pero esto me sorprendió ese testimonio. Y esto más o menos casa con lo que el otro dice, ¿no? Para que seamos firmes. Entonces, estas son algunas de las cosas que no permiten que nuestro corazón germine la palabra del Señor. Siempre lo pongo lo del perdón porque yo aprendí de esto harto. Entonces ya hemos hablado, a mi manera no funciona con el Señor. Estás poniendo la semilla ahí, dentro de tu corazón, no va a germinar porque está, fíjense cómo está de atrapada esa con los alambres de púas. Y perdón. El perdón es muy importante. ¿Qué dice allá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Somos campeones. Cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, somos campeones para justificar a la carne. Sí, es que es por esto, sí, es que es por el otro, es que él me hizo, él no me hizo. Entonces, esto del perdón es sumamente importante. Hay gente que no sabes ni siquiera por qué es tan resentido, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Que hay gente que a veces no viene, no va, ni te habla mucho, no sabe ni de qué estás resentido. Eso ya no hay en mí, eso. Y tampoco me enojo, o sea, ¿para qué me voy a resentir? Eso ya son frutos del Espíritu. Entonces no le doy caso, porque si uno no perdona a veces, ¿qué pasa? Viene el resentimiento. Y aquí vamos yendo entonces, de nuevo. Les daré, fíjense lo que dice el Señor, de ese corazón que teníamos duro. Cuando comienza a germinar Cristo en nosotros, ¿qué pasa con ese corazón? Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Ese es un nuevo corazón y un nuevo espíritu que recibimos. El viejo hombre ahí que sigue siendo crucificado ahí. Y quitaré vuestro corazón de piedra. O sea que cuando venimos al Señor, era nuestro corazón de piedra. Ahora puse en nosotros un corazón nuevo, de carne. Y ese corazón nuevo es donde la semilla entró y está germinando y estamos dejando que él crezca. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Fíjense que si nosotros comenzamos a tener más de él y a andar en su presencia, todo, es más fácil pues dejar de pecar, ¿no? Porque si estás andando más con él, ya el mismo espíritu se encarga. Pasas por alto, ya no hay esa fuerza, ya no hay esa atracción del pecado, porque estás en el espíritu. Guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La humildad es la llave que abre la puerta de la gracia. La siguiente, por favor, creo que hay una más. Entonces, esta semilla necesita, ¿qué dice ahí? Un corazón humilde. ¿Y dispuesto a qué? A obedecer. Es que un corazón humilde obedece. No en todo obedeceremos, pero lo más importante sí. Para germinar y dar fruto. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Paz, paciencia, benignidad. Fruta, qué belleza, ¿no? Vivir así. El fruto no se produce por presión externa, sino por suministro interno. ¿Se entiende, no? Cuanto más nos suministra el Señor, cuanto más obtenemos de Él, entonces vamos a dar más fruto. Es imposible dar fruto sin dejar que la vida de Cristo germine en nosotros y crezca y dé fruto. Porque es de la semilla a la rama y después al fruto. No para satisfacción personal, sino para la gloria de Dios. Porque cuando tu vida brota, Cristo comienza a ser visto en ti. Esa es la diferencia. Cuando brota, Cristo es visto en ti, donde vayas. Vas a cambiar ambientes, como les decía. Y que los hombres
y lo que los hombres ven después en ti es fruto, y ese esfuerzo, y no es esfuerzo tuyo, es el resultado de una vida que ha comenzado a abrirse paso por dentro. Entonces aquí cerramos. Gracias por soportarme. Me he pasado un poco de la hora, pero el germinar de su vida requiere un crecimiento continuo. Y eso quiere decir que diariamente, ¿no? O sea, no dejemos de ese suministro. Entonces, ¿cómo lo hago? Quebrantamiento, comunión, ese silencio, meditar en las Escrituras, alimento espiritual constante y hacer del Señor melodía en mi corazón. Siempre ese agradecimiento, todo el tiempo. Gracias, gracias, Señor. Yo tengo ya 4 canciones que me he inventado para el Señor. Me gusta la música, aunque no sé componer, pero me busco fonditos. Soy medio creativo en eso más. Así que ya tengo. No me refiero a este tipo de melodías, sino del corazón. Así que tengo para adorar mis propias creaciones también ahí. Gracias, espero que se haya entendido y que siga germinando y creciendo para que demos fruto Cristo en su corazón.